Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, por supuesto, no podía ser de otra forma. Nuestro historiador de cabecera, el presidente de la Real Academia de la Historia de la Rosa de los Vientos. Muy buenas. Muy buenas, me encanta además este título tan prestigioso con tantas personas bajo mi cargo. Tiene un objetivo, porque hace tiempo que me gustaría hablar contigo, y lo vamos a hacer hoy, del padre de la historia. Apenas 10 y 15 días después de que se haya montado un escándalo enorme en la sociedad española, en algunos medios de comunicación, a propósito de la historia como profesión y de vuestra academia. Porque en el fondo es la academia de todos. No solamente de los historiadores, la academia de todos los españoles, porque nos pagamos entre todos los españoles la Real Academia de la Historia. Y pregunto, ¿qué pensaría el padre de la ciencia histórica, Heródoto, de todo lo que está ocurriendo? Pues yo no sé si diría en este momento paso palabra, porque es un tema muy espinoso. Y yo creo que pocas veces se ve esa gran diferencia que hay entre teoría y práctica. Teóricamente la Real Academia de la Historia será de todos, pero es como digo yo siempre de Hacienda. Hacienda somos todos, pero unos más que otros. Y bueno, no todos tenemos que estar de acuerdo con las tendencias, con las posturas de la Real Academia, que pueden ser válidas, pero la historia precisamente nos enseña, y Heródoto yo creo que lo habría visto muy bien, cómo hay muchas interpretaciones de un mismo hecho, muchas maneras de entender las cosas, porque primero tenemos que definirlas. Es el típico debate historiográfico que dura décadas y durará siglos. ¿Es España? ¿No es España? ¿Cuándo nace España? ¿Sabes? Las regiones son antes que España, etcétera. Ese es uno de los grandes problemas. Y bueno, no sé. Cuando un biólogo hace un descubrimiento y lo da a conocer y lo quiere presentar, no solamente es decir, he descubierto esto, sino que normalmente el proceso para que digamos que sea aceptado de forma oficial y pase a formar parte del saber universal es que una revista científica reciba el informe, el trabajo efectuado por ese biólogo y su equipo, y lo publique. Por ejemplo, hablamos de biología, por ejemplo en Nature, ¿no? En la revista Nature. Y una vez que está publicado ahí, no quiere decir que eso vaya a misa, pero siempre en misa. Luego puede discutirse, y porque el mismo proceso está abierto a revisiones, pero eso quiere decir que tiene una solidez porque lo ha revisado un equipo de expertos. Exacto. Ha sido sometido a lo que podemos definir vulgarmente, ¿no?, pero como un juicio por parte de otros expertos en biología que han estudiado eso mismo y han visto que se han llevado a cabo las cosas de forma procedente. Cuando un historiador presenta un trabajo, ¿hay algún mecanismo, algo que lo convierta, digamos, en historia oficial y en algo inamovible, en algo que, digamos, que tenga que ser aceptado por todos? ¿O la historia, al no ser una ciencia de las llamadas exactas, como puede ser la matemática, la física, sus derivadas, va por otra línea? Realmente no existe esa historia, digamos, oficial inamovible. Yo siempre lo he visto. A lo largo de los años se van cambiando muchas cosas. Pero sí es verdad que, evidentemente, para ser serios, prácticamente cualquier académico, cualquier persona que investigue, sea en una universidad, de un instituto, de algún centro de investigación, en arqueología o lo que sea, tiene que hacer lo mismo. Tú hablas de esa revista, también está Science, Human Evolution. Exacto, hay un montón, hay docenas y docenas en Estados Unidos, en Europa, en España igual. En España prácticamente todas las universidades tienen su revista, una revista muy seria, Archivo Español de Arqueología, por ejemplo, que es del CSIC, que es muy prestigiosa, la revista Ampurias, los cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Gerión, etcétera. Cuando uno argumenta de esa manera, cuando uno quiere defender una determinada idea, tiene siempre que argumentar, razonar y aportar toda una serie de pruebas, evidentemente publicándolo, para que se someta a ese juicio público, no el juicio en el mal sentido, pero sí para que uno diga, pues yo opino diferente, pues mira, es que tú has obviado esta fuente, has obviado este dato, etcétera. Es lo que ha pasado más de una vez pues con ciertos descubrimientos arqueológicos muy polémicos que se han dado en el norte de España, y no queremos decir, ¿verdad? No queremos decir nombres para no meternos en problemas, pero todo eso se tiene que demostrar. La historia no es una imposición de no, esto es así, no, hay un porqué detrás. Otra cosa es que nos guste más o menos, otra cosa es que a veces nos fijemos más, o muchas veces en los libros de divulgación no se haga eso, pues para ahorrar tiempo, para ahorrar espacio, y bueno, que se dan muchas cosas por sobreentendidas. Pero no, realmente, yo siempre lo digo, yo me considero científico, y la historia puede ser una ciencia tan seria como las demás. Otra cosa es que, bueno, a veces
en ciertas regiones. No es una ciencia con fórmulas, pero es una ciencia, efectivamente. Claro, ¿no? cada uno lo definirá. Hay historiadores que te dirán que no es una ciencia, sino que es literatura. Otros te dirán, como decían, que es un trabajo científicamente elaborado. Otros te dirán que es una ciencia, pero como decían, pues David Clarke, por ejemplo, algunos de estos, que la arqueología, dentro de la historia, es una ciencia, pero una ciencia indisciplinada. Hay diferentes maneras de verlo, pero eso es lo bueno, que haya un foro público. Eso nos salva de mucho. Tú eres un historiador que estás en medios de comunicación, pero que estás también viviendo muy de cerca siempre el ambiente universitario, estás en contacto continuamente con historiadores. En ese ambiente, en el ambiente de los historiadores, de los que estáis a pie de campo, ¿qué imagen tiene la Academia de la Historia? Pues la verdad es que, como todo, para algunos es buena, para otros no es tan buena. Porque realmente es un órgano rector, es un órgano que marca directrices. Exactamente. Es que realmente... ¿Podemos definir lo que es la Real Academia de la Historia? Pues se van a enfadar probablemente más de uno, pero la Real Academia de la Historia comenzó como una reunión de amigotes. Una reunión de amigotes, con mucho dinero y mucho tiempo libre, es verdad, con una gran cultura en el siglo XVIII, en época de Felipe V. Y entre Felipe V, Fernando VI, Carlos III, se empezó a dar marcha a esa institución. Sí es verdad que, por ejemplo, en el siglo XIX... tenía muchas competencias. Tú querías excavar en el siglo XIX y ellos te decían cómo excavar, te daban las licencias, es decir, tenía una utilidad práctica muy buena. Ahora no tienen que... Ellos no autorizan nada, ¿no? Pues tampoco conozco los detalles, pero realmente la responsabilidad del patrimonio histórico, arqueológico, recae en el Estado español, según la Constitución española, pero quien lo gestiona es el Ministerio de Cultura. Y a través de las universidades, normalmente. Generalmente las universidades. Luego también tenemos un organismo absolutamente fantástico por su calidad, que es el CSIC. Tenemos el Instituto Arqueológico Alemán, una misión arqueológica alemana. Pues los alemanes son como los gallegos, ¿no? Están en todas partes. En todos los países hay un Instituto Arqueológico Alemán. ¿Y además, en algún estudio de radio enfrente de ti? Sí, ¿verdad? Hay un gallego. Pero criado en Zaragoza, ojo. Criado en Zaragoza. Sí. Eso es... Como todos los gallegos emigramos. Claro. Como hoy gallego salió fuera. Bueno, todos hemos salido, y todos somos los gallegos. Bueno, menos alguno del que habla el diccionario biográfico, por cierto. ¿Sí? ¿Habla de alguno que no es gallego? Vaya, hombre. No. Digo todos los gallegos son buenos, menos de alguno... Sí, sobre el que se habla en el diccionario biográfico. Por ejemplo, el que ha generado la polémica. Sí. Cuando se lleva a cabo una obra como esta que ha generado toda la polémica, el diccionario biográfico, ¿qué es...? Porque evidentemente la historia son una serie de hechos y en cualquier narración, por muy objetivo que quiera ser, puedes caer en valoraciones que no lo son. No, claro, siempre, eso pasa siempre, sí. Y es muy difícil marcar la raya. ¿Se ha sobrepasado la raya de lo que es objetivo, imparcial u honesto en algunas de las biografías que aparecen en ese diccionario? Voy a confesar algo que seguramente le ponga los pelos como escarpias a más de uno, como se suele decir. No he leído este trabajo. Es una obra absolutamente monumental, son 30.000 biografías, 40.000... Sí. Y yo confieso que es que no tengo nada en contra de la Real Academia de la Historia, pero yo no la suelo seguir. Y hay gente muy válida ahí. Pero es que yo, digamos, bueno, pues tendrá su trabajo, será evidentemente muy noble, pero es que un trabajo tan monumental, pues es difícil de hacer y muchas veces a veces morralla. No digo que esto sea la gran enciclopedia de Ramón Menéndez Pidal, sigue siendo algo válido, pero bueno, es algo muy general. Y cuando uno se acerca a una personalidad, tiene que leer biografías muy diferentes, tiene que acercarse a muchos puntos de vista. El historiador siempre es hijo de su tiempo. Por tanto, siempre hay una subjetividad. La objetividad... Entonces, ¿por qué se lo encargan a la gente que está en las cavernas? ¿A las cavernas? ¿Qué cavernas? ¿Esos son cavernas? Me refiero porque... Bueno, pues el que ha generado toda esta polémica está un poquito ahí, ¿no? Bueno, pero es que a veces... ¿La Real Academia ha salido de las cavernas? ¿O se ha metido demasiado? Para algunos se ha salido, para otros ni ha salido ni piensa salir. Pero eso pasa también, desgraciadamente, en muchas regiones de España, que te cuentan una historia, una sola versión y muy sesgada. Y es lo que digo yo siempre, hay que huir del pensamiento único. Cuando te dicen que solo es A para todos, hay que echarse a temblar. Entonces, puede ser muy válida, pero sigue siendo una opción. Y el diccionario, este diccionario biográfico, será excelente, más o menos, claro, cuando tiene además tantos trabajos, tantas entradas,
pues puede tener una calidad más o menos variable. Pero siempre lo bueno es cotejar la información, es tener una información variada, contrastar datos y no fiarse solo de una fuente. Ese método de investigación ya lo desarrolló Heródoto. En cierto modo, él marcó unas líneas que siguen todavía en marcha. Sí, Eso es porque fue muy bueno, supongo, claro. Fue muy bueno, aunque también recibió muchos ataques en su día. En principio, sí es verdad que en general gozó de gran fama, y de hecho ese título de padre de la historia se la dieron, como tantas otras veces, pues los romanos. El señor Cicerón, en una de sus obras, de Legibus, pues nos lo dice en el libro primero. Le llama el padre de la historia, porque fue una manera de hacer las cosas. El mismo nombre de historia no significa lo que la gente cree. Hablando de padres, tanto su padre como su tío ya marcaron un poquito las líneas que iba a seguir este señor. Sí, su padre era Lixes, curiosamente un nombre cario. Su tío era Paniases, también con un sustrato cario. Y además resulta especialmente llamativo en un nombre que habló de qué era un griego, que había que definirse. Pues un griego es el que habla griego, que adora a los dioses griegos, vive como un griego, ¿no? Eliminando todo ese concepto de algo biológico, algo meramente racial. Con él ya empieza a gestarse esa idea de que la pertenencia a un determinado grupo puede ser cultural, que la cultura es importante. También es verdad que Paniases, su tío, era un gran poeta, la gente no lo conoce porque es muy desconocido en nuestro día, pero fue bastante aclamado en su época, y tanto su padre como su tío se preocuparon de que tuviera una esmerada educación, porque ya lo hemos visto como, sobre todo desde el final del arcaísmo, se veían grandes valores en la educación, que yo creo que ha sido una de las mayores y más bonitas herencias que hemos tenido de los griegos, la paideia, ese sentido de que Heródoto, que seguramente venía de una buena familia, seguramente eran una familia de comerciantes, no solo tenía que dedicarse a esos negocios, sino que tenías que saber leer, escribir, tenía que conocer qué había pasado, tenía que ser un hombre culto. Ser un hombre culto te hacía mejor. Seguramente dentro de 2 siglos, cuando no sea necesario hacer arqueología del tiempo pasado, por lo menos del tiempo en el que estamos, porque u otro tipo de arqueología será, ¿no? Pero evidentemente quedan muchos reflejos escritos, quedan muchos documentos gráficos, los soportes en los cuales se manifiesta lo que hacemos y lo que ocurre son distintos a lo que pasaba hace 500.000 o 2.000 o 3.000 años, evidentemente. Pero, en cierto modo, los textos de algunos periodistas, estoy pensando en Kapuscinski, por ejemplo, gente que viajaba, que va a los lugares, en cierto modo no da la sensación que son historiadores en tiempo presente, que están... Historiadores contemporáneos. Exacto, y que están ofreciendo material que después es unido con otros, pero que ese tipo de testimonios, lo digo porque, en cierto modo, Heródoto fue un viajero, fue un periodista también, ¿no? Porque iba por los lugares viendo lo que había pasado, viendo la historia de esos sitios y reflejando lo que él sentía, ¿no? Claro, por eso hay diferentes posturas. Cuando uno se acerca, yo creo que primero de carrera, hacia temas historiográficos, siempre piensa lo mismo. Dice, pues si es verdad, si es que los periodistas hasta cierto punto son historiadores contemporáneos o por lo menos cronistas, por lo menos suministran información. Cronista. Claro. Y es una fuente valiosa. Es más, yo siempre me fío muchas veces de periodistas que trabajan sobre un tema durante muchos años, porque son personas que conocen perfectamente la política exterior de un país, etcétera. Sí, es cierto, y en el caso de Heródoto es que además era prácticamente necesario. Estamos viviendo en un siglo V en el que Grecia entra en su etapa clásica, se está expandiendo su cultura, se está expandiendo su comercio, y él ve una realidad muy grande. Y él tiene que contar esa realidad muy grande, porque esa realidad no interesa como algo de anticuario, como un interés de anticuario. Esto pasaba hace 200 años. Es que interesa en ese mismo momento a la gente actual, como nos interesa, por ejemplo, a nosotros la etnografía o la antropología de personas que viven en estadios incluso paleolíticos, pero que lo están viviendo a día de hoy, a 5.000, a 10.000, a 15.000 kilómetros. En el caso de Heródoto, como digo, fue necesario viajar no solo por Grecia, sino por la mayor parte del mundo conocido. Egipto, Cirene, Asia Menor, Escitia, está en la zona del Cáucaso, lugares en los que seguramente pues había presencia, una mínima presencia griega, pero no contaban lo que estaban viendo, y eso era valiosísimo. Los 9 libros de historia es su trabajo. ¿Cómo lo podemos estructurar? Aparte de 9 libros, evidentemente. 9 libros, sí, aunque la estructuración se sospecha que fue posterior a Heródoto. Se cree que recibió esa división por las 9 musas. De hecho, el primer libro, como no podía ser de otra manera, se llama como Nuestra Gran Madre, Clio.
en Alejandría. No se sabe, pero se sospecha que fue una de las grandes reordenaciones que se hicieron. Básicamente hay un hilo conductor, que es la lucha de los griegos contra los asiáticos. Es una cosa que obsesiona un poquito a Heródoto, pero en general, va saltando de un punto a otro, por eso a veces es un poquito desordenado. Sin embargo, sí hay una serie de cuestiones que se trabajan en todos los libros. Etnografía, geografía, su mitología. Él no trata de un mero cronismo, como la gente se sigue pensando que es la historia, que nosotros nos aprendemos fechas y tal, sino que él intentaba saber no solo el cuándo, sino el dónde, el cómo, el por qué. Y en todos esos libros, se trate de la zona que se trate, siempre hay una preocupación por el por qué. Otra cosa es que sea más razonado o menos. Digo yo, su gran aportación a la historia, el hecho por qué cambia todo con Heródoto y por qué todo sigue en cierto modo como él dijo que tenía que ser, o como se ha interpretado después que era el modelo a seguir. Él cambia la forma de escribir y de reflejar la historia, la cambia de lo oral a lo escrito, lo cambia de la poesía a la prosa. Eso supone también un cambio en donde se dejan de mezclar hechos que pueden no ser reales, mitológicos, con hechos que sí que son reales y que entonces transforman la historia para pasar a ser únicamente hechos puros y duros. Sí, ya habían comenzado otros autores, digamos, a escribir. El mismo Homero, ya lo vimos, tiene unas obras escritas. Había incluso un punto intermedio entre la literatura completamente mítica y lo que es la historia ya de tipo Heródoto, que son los llamados logógrafos. Ahí tenemos a Hecateo de Mileto. Sí, fue una manera, evidentemente siguió siendo un cambio, hubo un punto, ese punto intermedio que he mencionado, pero con Heródoto ya se abre toda una nueva línea, porque además una de las cosas, yo creo que facilitó mucho este tipo de trabajos, es que la obra de Heródoto, como van a ser después las obras posteriores, se hizo en prosa. Normalmente se hacía todo en verso. Incluso muchas veces los tratados filosóficos, científicos, se hacían en verso. Sin embargo, ahora se hace en prosa, es mucho más fácil, mucho más accesible. Y en la mente de muchos historiadores está siempre la duda de si Heródoto escribió esas obras para ser leídas o para ser recitadas. Digamos que como no todo el mundo sabía leer y como evidentemente los libros tenían muy poca difusión, pues él podía lo mismo ser un bestseller vendiendo 100 ejemplares en toda Grecia. Muchas veces se leían en las plazas, en las famosas ágoras, en bibliotecas, etcétera, con lo cual sí cambia un poquito el sistema, sobre todo porque además lo bueno de tener algo escrito es que ya eso pues es casi canónico. Tú ya siempre puedes tener una referencia de 50 años, 100 años, 500 años. Sí que hubo algunas críticas contra él, porque ya nos lo comentabas antes, algunos incluso lo calificaron como cuentacuentos, sí, y dudaban de sus fuentes. ¿Cuáles eran, se sabe? Sí, hay algunos incluso Plutarco de Queronea, que es un autor muy serio, pues en ocasiones le retrata pues como un auténtico cuentacuentos, o incluso Fotios, que es un epitomista bizantino ya del siglo IX, pues le ven de una manera un poco exagerada, porque es verdad que Heródoto hace su historia, que en griego sería algo así como investigación, sobre la arqueología. Es una primera obra arqueológica, arqueología entendida no como entendemos nosotros, sino como el origen de las cosas, la causa de las cosas. Cuando uno se acerca a la causa de las cosas tiene que ser lo más objetivo y reunir el material más fiable posible. Heródoto muchas veces lo que te dice es, pues a mí me han contado esta historia, me lo han contado en Egipto, por ejemplo, su libro segundo, que lo dedica casi todo a ese país. Pues es que los sacerdotes me han dicho tal, si me mienten, ¿no? Es culpa de ellos. Y claro, parece que a veces no discrimina muy bien esas fuentes y no hace un análisis de esas mismas, que es lo que tiene que hacer todo historiador. Por tanto, le pasa también casi como a Plinio el Viejo. Plinio el Viejo te hace unos comentarios racionalistas extraordinarios y en el párrafo siguiente pues te cuenta que, pues yo qué sé, que para dejar el mal de ojo pues te tienes que poner un cigarrillo en la alpargata, ¿no? No lo dice, ¿no? Evidentemente no lo dice, pero para que la gente se haga una idea de que esas dos cosas se mezclaban mucho y en Heródoto a veces se ven esas fluctuaciones. Pero pese a ello es el padre de la historia moderna, es el historiador que significó y supuso un antes y un después,
Y en ese después tenemos nosotros a Ignacio Monzón, que es un excelente alumno de Heródoto y que, bueno, también está haciendo historia aquí en La Rosa de los Vientos. Eso espero y para bien. Muchísimas gracias, Bruno. A ti.